Vamos a ver, los principios de materia y forma son importantes porque siempre que tengamos un compuesto, lo que nos permite introducir a alguna cosa, cualquiera que sea, en un género o en una especie, es precisamente la materia. ¿Por qué? Porque la materia es la que de alguna manera se configura, adquiere una determinada configuración, y eso es lo que nos permite distinguir las cosas entre sí, por así decirlo. Ahora, ¿eso lo puede hacer la materia por sí sola? No, no lo puede hacer la materia por sí sola. Necesita de la forma que le adjudique esa configuración. Por eso también con Aristóteles decíamos que la forma actualiza la materia. ¿Se acuerdan aquello de que cuando algo es en acto es porque se desarrolla plenamente? En ese sentido, digámoslo así, la forma le da cierta plenitud a la materia, ¿verdad? Y nos permite entonces distinguir esa materia como algo determinado. Si la materia no estuviera configurada, si no hubiera sido actualizada por una forma, nosotros no podríamos hacer referencia a ella, no podríamos conocerla, porque la materia por sí sola, no, bueno, diríamos, ni siquiera se da. Pero es como tratar de entender algo, una materia que no tiene absolutamente ningún rasgo. Eso para nosotros ni siquiera lo podemos entender, ni siquiera lo podemos pensar. Ahora, el punto es, eh, la forma, la forma por sí sola tampoco me permite agotar la esencia, precisamente porque la manera en que conozco las cosas que son compuestas no remiten solamente a aquello que pueda existir separadamente. O sea, vamos a ver, ¿hay alguna diferencia entre las cosas naturales, dice Tomás de Aquino, o sea, las cosas que nosotros nos podemos topar en la realidad y las sustancias, por ejemplo, los objetos matemáticos o los objetos completamente abstractos? Y eso es precisamente porque los accidentes, tal como los presentan las cosas compuestas, están atravesados por la materialidad. La materialidad es el principio que le da al objeto compuesto todo aquello que le es contingente, todo aquello que le es accidental. Y nada de eso lo vamos a encontrar en la forma. La forma remite a cosas que se mantienen y la materia es la que nos permite a nosotros el devenir, el cambio, el cambiar de un estado de cosas a otro, se da gracias a que la materia va adquiriendo, digamos, ciertos rasgos distintos a lo largo del tiempo. ¿Se entiende esto? Por eso podríamos decir que el ser de las cosas es estructural, ¿verdad? Compuesto de materia y forma, ¿verdad? Comprende ambas, comprende ambas. Veamos otra cosilla. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta de esto. Es importante para lo que viene, en todo caso. Vean este esquema que les ofrezco acá, que está basado en la explicación que nos da Tomás de Aquino. Eh, el individuo lo podemos entender o lo podemos determinar en la especie gracias a la materia. ¿Cuál es la materia que relacionamos con un individuo específico? La materia señalada. La materia señalada. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Hacer una determinación o especificar una determinación es poder concentrarnos más hacia lo singular. En este caso, por ejemplo, estamos pensando en una especie y en el individuo que está dentro de esa especie. Aquí especie lo podemos entender como género, como lo habíamos entendido en género anteriormente, ¿verdad? En el sentido de que es un conjunto. Tanto especie como géneros son conjuntos de individuos. ¿Qué es lo que me permite a mí distinguir un individuo de otro? Precisamente su materia señalada.
Aquí tenemos un ejemplo que les pido que piensen en la especie de los equinos, ¿verdad? O sea, es el conjunto que podemos hacer de todos los caballos, ¿verdad? En este caso. Ahora, vamos a distinguir a un individuo en particular, Rocinante. Ojo, aquí estoy hablando del caballo del Quijote. Alguien me podría decir, profe, pero usted está hablando de un caballo ficticio, ese caballo realmente no tiene materia. Bueno, yo entiendo eso, pero el punto es, hagamos de cuenta simplemente de que Rocinante es un caballo más. Incluso Cervantes hace una referencia a su materia, cuando dice que era un Rocín todo flaco, todo malnutrido, todo destartalado, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, esa manera en que se actualiza Rocinante como un caballo, no era un caballo portentoso como el caballo del Cid Campeador o como el caballo de Carlomagno, ¿verdad? Sino que era un caballo de media tabla para abajo, digamos, ¿verdad? Y cuando Cervantes nos describe a Rocinante, eso nos permite entonces distinguirlo de cualquier otro caballo. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Estamos con la especie equinos o equino, ¿verdad? Y para distinguir a Rocinante de cualquier otro, simplemente lo señalamos a él. ¿Cómo? Por la materia que lo compone. Esto es lo que nos permite, entonces, puntualizar dentro de una especie, dentro de un conjunto, a un individuo. Y Tomás de Aquino lo que va a decir es que esto es posible, veámoslo así, es posible, entre otras cosas, porque el individuo está en la especie, ya que la especie también tiene lo que tiene el individuo, solo que la especie lo tiene de manera indeterminada. ¿Qué quiere decir esto? La especie va a ser de modo indeterminado todo lo contenido en el individuo. Todo lo que podemos encontrar en el individuo Rocinante o en cualquier otro de los individuos que están en esta especie, qué sé yo, Mr. Ed o Babieca, ¿verdad? O Bucéfalo, ¿verdad? Que todos son caballos famosos, todo lo que tienen ellos en tanto que son caballos lo tiene la especie, pero la especie lo tiene de manera general. La especie lo tiene en el sentido de que la especie tiene lo que podemos pensar de cualquier caballo. El individuo, a manera diferente, ¿sí? Por su lado, el individuo lo que va a hacer es distinguirse de cualquier otro precisamente por estar contenido en la materia que lo compone. Está contenido en la materia que tiene, en ese caso. Por eso es que podemos distinguir perfectamente entre Rocinante y Babieca, por ejemplo. ¿Se entiende? Pregunta. Ok, ¿qué pasaría, por ejemplo, en un grupo o una especie cuyos individuos son diferentes? Por ejemplo, los arácnidos. Los Ajá. escorpiones son considerados como tales, pero no son igual a las tarántulas. Porque ahí la diferencia es que, ves, si vos lo, que ves, si vos lo ves bien, y a eso vamos, vos lo que estás distinguiendo no es entre especie e individuo, sino entre género y especie. Porque cuando vos tenés arácnidos, lo que tenés es un conjunto, ciertamente. Cuando pasás de arácnidos a escorpiones o tarántulas, lo que estás es pasando de un conjunto que es muy abarcante a dos conjuntos que están dentro de ese mayor y que también abarcan una multitud de individuos, pero siguen siendo conjuntos, ¿lo ves? Es, por ejemplo, distinto si yo acá, en lugar de pasar de equino a Rocinante, pasara de equino a, por ejemplo, percherón. O, no sé, al caballo criollo costarricense. ¿Ves? Esos son conjuntos. Los percherones son un tipo de caballo, es un tipo de caballos y criollo costarricense es otro tipo de caballos.
pero ahí no estamos refiriéndonos a individuos. Cuando yo digo percherón o percherones, también como un conjunto, ahí hay un montón de caballos. Cuando yo digo caballo criollo costarricense, ahí también hay un montón de caballos. De la misma manera que cuando decimos de los arácnidos pasamos a escorpiones, en escorpiones hay un montón de individuos. O en tarántulas también hay un montón de individuos. Ya el ejercicio que estamos haciendo acá es todavía un poco más puntual. Pasamos de una especie ahora sí al individuo. Esto sería lo mismo que en el conjunto de los escorpiones puntualizáramos específicamente, así muy, señaladamente, para decirlo en términos de Tomás de Aquino, a un escorpión en particular. Qué sé yo, el escorpión que picó, no sé, una historia de un escorpión que haya picado, no se me ocurre ahora. Digamos, el escorpión que picó a mi abuelita, ¿ya? Qué sé yo, por decir algo, ¿verdad? Es ese escorpión y no otro. Ese escorpión se individualiza a partir de su materia señalada. Está dentro de una especie que es más general y esa especie está dentro de un género que es más general todavía. ¿Se entiende? Sí, gracias. Ahora, esta pregunta que vos estás haciendo, realmente con esa pregunta lo que hiciste fue dar un paso más adelante en la explicación. Porque de la misma manera en que lo estábamos explicando con especie e individuo, lo vamos a hacer entre género y especie. Y aquí está, velo. Yo puedo pasar del género, aquí ya el género que había pensado para el ejemplo es cuadrúpedo. Cuadrúpedo es un género que me incluye todos los seres que tienen cuatro patas, ¿verdad? Yo puedo determinar, o sea, puedo pasar de pensar un conjunto muy general, como es el género cuadrúpedo, a pensar otro grupo, otro subconjunto, que es un poco más restringido, que es la especie caballo. Si ustedes lo ven, esta dirección va encadenada con la que veníamos haciendo antes. O sea, vamos a ver, podemos arrancar en lo más singular que es el individuo rocinante, que está en una especie, equino o caballo. Y esa especie, lo ven, aquí el punto verde ahora es la especie de la que estábamos hablando antes, está dentro de un conjunto que es más general, que es el género cuadrúpedo. Y esto lo podríamos incluso hacer todavía más general. ¿Cómo? Haciendo que el género cuadrúpedo entre en otra clasificación que sea más general. ¿Cuál podría ser un ejemplo de eso? ¿En qué clasificación todavía más general que cuadrúpedo podríamos meter a cuadrúpedo como un conjunto? ¿Animal? Muy bien, esa es una posibilidad. ¿Lo ven? Ahora, ¿qué es lo que está pasando acá? Para pasar de la especie al individuo, ¿en qué nos fijábamos? En la materia señalada. En esa materia que me permite distinguir cualquier individuo, un individuo de cualquier otro. Cuando lo hacemos, pero más bien pasando del género a la especie, ¿en qué es en lo que nos tenemos que fijar? Ya no en la materia señalada, sino en la forma. En la forma. ¿Por qué? Porque caballo va a responder a una forma. Y cada una de estas otras especies que están aquí van a responder a otras formas. Por ejemplo, hay otros cuadrúpedos que son gatos, por ejemplo. Hay otros cuadrúpedos que son perros, por ejemplo. Hay otros cuadrúpedos que son, no sé, los hipopótamos. Hay otros cuadrúpedos que son, ya no me acuerdo ni cuáles son los que he mencionado. Las vacas, por ejemplo, ¿ya? Cada una de estas especies responde a una forma distinta. La forma nos permite distinguir entre las especies que están contenidas dentro de un mismo género que los abarca todas. Por eso, de la misma manera que lo decíamos anteriormente con la especie y con el individuo, vamos a decir que el género es de un modo indeterminado todo lo que está contenido en la especie, no solo la materia, o sea, también la forma. La
determinación de la especie en el género, entonces se deriva de la forma, así como la determinación del individuo en la especie se deriva de la materia señalada. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta, ¿y aquí cabría algún tipo de como gradualismo? Es decir, un equino, por ejemplo, un caballo puede ser menos caballo si le pasa algo, se aleja más de la especie, se aleja más de la forma, me explico, tal vez no Ya, se piensa como la idea del caballo, o ya, no, nada ya. más ahora es un caballo con un accidente. No, vamos a ver, en ese sentido, ves, por ejemplo, Rocinante, que es un caballo muy venido a menos, sigue siendo caballo, ¿verdad? Qué sé yo, puede ser un caballo cojo, puede ser un caballo sin una pata, pues, por ejemplo, hay muchos videos por ahí de perritos que tienen tres extremidades, ya, pero siguen siendo perros, siguen, ¿por qué? Porque eso es algo excepcional. Y recuerde que no es en lo excepcional en lo que nos estamos fijando acá, salvo que vea que ese perrito que tiene tres patas, de alguna manera está condicionado a tener tres patas por cómo está configurada su materia señalada. Sin embargo, su esencia sigue siendo la misma, la de ser perro. Ahora, no es a partir de los perros de tres patas que nosotros entendemos lo que la esencia de perro es. Ese perro sigue teniendo esa esencia aun cuando accidentalmente, ¿verdad? Tenga alguna diferencia bastante, gruesa, digámoslo así, con todos los demás individuos de su misma especie. Pero en ese sentido no es un problema, digamos, que tenga algún defecto o sí, o algún rasgo de estos, no impide que tenga la misma esencia. Ok, profe, y entonces uno podría pertenecer a varios géneros, pero a una sola especie, o al No, revés. no, no, uno puede pertenecer a diferentes especies porque, vamos a ver, pregunta aquí en relación con este diagrama, ¿qué es lo que a mí me permite distinguir una especie de otra? ¿Alguien? ¿Quién se anima? Perdón, profe, ¿me puede repetir la pregunta? Se le cortó un poquito. ¿Qué es lo que nos permite distinguir a las especies entre sí? No es la materia señalada. No, no, eso es en el individuo. Lo que nos permite distinguir a las especies entre sí es la forma. Ahora, dependiendo de la consideración que hagamos para hacer el conjunto y por lo tanto la especie, así nosotros podemos remitir a diferentes especies. Por ejemplo, si el género, en lugar de ser cuadrúpedo, empieza a ser, animal, como decían ahora, los seres humanos somos una especie de animal que nos distinguimos de otras especies. Por ejemplo, nos distinguiríamos de los caballos, nos distinguiríamos de no sé, de los cocodrilos o cosas por el estilo. Ahí el criterio hace que nosotros remitamos a hacer una especie dentro del género animal. ¿Ve? Ahí estamos considerados como una especie en un sentido determinado. Ahora, podemos también pertenecer a otro tipo de especies. Por ejemplo, en mi caso, yo pertenezco a la especie de seres humanos costarricenses, por decirlo así. Entonces, ahora, el conjunto general lo estamos pensando como seres humanos y las especies específicas las estamos definiendo en función de, por ejemplo, ser costarricense, ser panameño, ser hondureño, ser mexicano, etcétera, etcétera. Ahí remito a otra especie completamente distinta. Entonces, depende de cuál es la consideración a partir de la cual estamos haciendo la delimitación o la determinación específica, así vamos a responder y así vamos a ser agregados en una especie o en otra según corresponda. ¿Se entiende? Ah, ok, profe, muchas gracias. En ese sentido, nuestra determinación dentro de un género no es fija, no es única ni definitiva. Dependiendo cuál sea el contenido al cual estemos refiriéndonos, así vamos a ser pensados como pertenecientes a una especie o a otra.
Lo que sí es que no podemos ser considerados dentro de especies que no sean contradictorias, ¿verdad? Por ejemplo, Sanchitos no puede ser considerado dentro de las cosas matemáticas, por ejemplo. O Sanchitos no puede estar considerado dentro de la especie de los gatos, porque ni es un objeto matemático, ni es un gato, ¿verdad? Esas son consideraciones que excluyen, están excluidas de lo que yo soy o de lo que somos nosotros. ¿Se entiende? Ahora, para terminar nada más, yo sé que esto no es del todo sencillo, así que por favor, si tienen alguna duda, pregunten. Para terminar con esto, y para dejarlo acá, para no complicar mucho más la cosa, voy a decir una última cosa, y es la siguiente. En relación con la predicación, siempre vamos a poder predicar lo más particular de lo más general. Por ejemplo, vean que aquí lo más general es el género cuadrúpedo y lo más particular, en este caso, es la especie caballo. Entonces, yo puedo predicar lo más general de lo más particular. Por ejemplo, todo caballo es cuadrúpedo o los caballos son cuadrúpedos. Yo sé que la pregunta que hizo Marlon ahora podría ponerse una objeción, digamos, ¿qué pasa con un caballo que pierde una pata? Bueno, sigue siendo caballo aunque no sea cuadrúpedo, porque su esencia no se modifica por algo que ocurre solo accidentalmente. Ahora, si nos estamos refiriendo a seres que por su naturaleza, diría Tomás de Aquino, solo tienen tres patas, o sea, si ya desde nacimiento solo tienen tres patas y siempre es así, es porque estamos hablando de otro tipo de seres. Pero en el caso de un caballo que pierda una pierna o que no haya nacido sin una pierna, no, eso no lo saca de ser parte de esa especie. Entonces, volviendo a Profe, esto, sí, perdón ahí la interrupción. Entonces, digamos, el caballo pierde una pata, bueno, ahora le quedan tres, sigue perteneciendo a la especie caballo, pero sí. sigue perteneciendo al género cuadrúpedo. Eh, estrictamente no. Estrictamente no, por razones que son obvias, ¿verdad? Sin embargo, eso no es que nosotros lo entendamos como parte de los trípodes, por decirlo de alguna manera. ¿Se entiende? Es solo accidentalmente un ser de tres patas, ese es el punto. No lo es esencialmente. Ok, ok, profe, gracias. Perfecto. Eh, sí, sí, esa precisión puede ser, creo que es suficiente así. Ahora, de la misma manera, en el ejemplo de la relación que hay entre individuo y especie, yo puedo predicar lo más general de lo más específico. Por ejemplo, Rocinante es un equino. ¿Lo ven? Eso no tiene mayor problema. Yo puedo predicar precisamente la especie de cualquier individuo que esté contenido en ella. Ahora, esto también tiene un encadenamiento. Como yo puedo predicar lo más general de lo más específico, yo también puedo predicar este género del individuo. Así como habíamos dicho que Rocinante es un caballo y que todo caballo es cuadrúpedo, puedo pasar desde el individuo hasta el género también. Y yo puedo predicar que Rocinante es cuadrúpedo. ¿Por qué? Porque está encadenado de alguna manera, ¿verdad? Eh, sí, hay una continuidad entre la relación que hay una continuidad en la relación que hay entre individuo y especie y género. Eso va a seguir siendo importante. Después vamos a ver por qué. No sé si tendrán alguna otra pregunta o algún comentario, algo que evacuar. Profe, esto se aplica a los seres de los que tenemos experiencia, ¿verdad? Nada más ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué? ¿En qué estás pensando? en Dios. ¿Cómo podemos hacer ciencia de Dios si Tomás era monoteísta, digamos? O sea, no hay dioses, soy uno, bueno, para Tomás, ¿verdad? Ujú. Y entonces de ahí, Tomás, bueno, Tomás suscribía la teología negativa, pero aún así, ¿cómo podríamos tener ciencia de Dios si Dios solo hay uno y entonces de lo único no se hace ciencia, entonces pues no podría tener conocimiento de Dios, pues ya haría ateísmo, etc. No, yo creo que ya usted se lo respondió.
No hay ciencia de lo divino, porque a Dios no lo podemos conocer, no estrictamente. Por eso cuando usted habla de esto, de que lo conocemos en negativo, efectivamente eso lo suscribiría Tomás de Aquino, en el sentido de que parece ser que no podemos decir fehacientemente que es Dios. Podríamos, dice Tomás de Aquino, decir que no es. Por ejemplo, para la noción de Dios que él maneja, él podría decir que Dios no es imperfecto, que Dios no es corruptible, que Dios no es temporal. Ahora, que no lo sea, no nos dice positivamente que sí es, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, de Dios no hay ciencia, no hay conocimiento en ese sentido. Ni siquiera lo podríamos definir, porque para poder definirlo tenemos que meterlo en un género que lo contenga. Pero ¿cuál género contendría Dios? Entonces eso es un problema no menor en relación con la opción con la opción explicativa sobre lo divino. Claro. Profe, y ontológicamente, entonces ese conocimiento, ¿qué sería? Un conocimiento de los accidentes, digamos, el conocimiento que diría Tomás que tendríamos, suponiendo que, o sea, evidentemente estoy suponiendo que la revelación fue real, ¿verdad? O sea, estoy en un ámbito teísta, suponiendo que fue real. ¿Qué sabríamos? Un accidente, nada más, no conoceríamos la esencia, evidentemente. Más o menos, no es tan sencillo. No es tan sencillo. Después, lo vamos a ver desde el final de este texto. De Dios conocemos su esencia porque es un ser necesario, pero no lo conocemos directamente como conocemos las cosas compuestas. Eso en primer lugar. Y segundo, lo que se conoce negativamente no es directamente un conocimiento accidental, porque recuerde que aquello accidental es una forma de ser de aquello de lo que el accidente es accidente. ¿Ya? Por ejemplo, que Sanchitos esté sentado, ese estar sentado es un accidente de Sanchitos. Pero cuando de Dios lo único que se dice es lo que no es, no nos referimos a Él directamente. Y entonces por eso tampoco es propiamente hablando conocimiento. ¿Se entiende? Ok, muchas gracias, profe. Dice Mónica que por eso Santo Tomás quemó muchos de sus escritos. Es todavía peor, Mónica. Por eso fue que otros quemaron los textos de Tomás. Entonces sí, es todavía peor. Bien, si no hubiera más preguntas o comentarios, podríamos quedar aquí por hoy. Después le vamos a robar un poquito a la clase de Descartes, que es lo que viene, para terminar esto de Tomás. Pero hoy quería, esta es una parte del texto que no se puede apresurar demasiado. Entonces, bueno, quedaría aquí por hoy la clase. Como siempre, muy agradecido por la atención.